Buenos días, mi nombre es Mercury Salas y el tema que se va a hablar el día de hoy será el mareo. Definición. Es una sensación de inestabilidad al levantarse o andar, una oscilación o vaivén leve o poco definida o bien una sensación de desvanecimiento, aturdimiento cefálico o temor de perder el equilibrio. Es importante recalcar que no hay una sensación de rotación del cuerpo ni síntomas vegetativos como en el vértigo. Entiéndase por estos síntomas la sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Además, vamos a tener que el examen físico, neurológico y vestibular es normal. El término mareo es inespecífico y es empleado principalmente por los pacientes con diferentes significados y se debe en todo caso tratar de precisar qué significa mareo en cada caso en particular, por lo que es sumamente importante el interrogatorio. El equilibrio postural es conservado por los impulsos procedentes de la retina, el laberinto y los receptores propioceptivos de las articulaciones y los músculos, que como sabemos informan de la posición del cuerpo en relación al entorno. Los trastornos del equilibrio se originan por problemas en el sentido de la posición en el sistema motor o en el cerebelo. En estos casos, la coordinación de movimientos y extremidades puede verse comprometida y el paciente refiere ataxia en el tronco o en las piernas. Recordemos que la ataxia es un tipo de trastorno motor que se caracteriza por la disminución de la capacidad para poder coordinar los movimientos. A diferencia de este tipo de trastorno, las afecciones vestibulares son reconocidas por el enfermo como si aparecieran en la cabeza. Debemos diferenciar estos términos de los que podrían llegar a confundirse con el síntoma de mareo. Entre estos están la lipotimia, que es la sensación de desmayo, el cual no necesariamente se va a producir y no vamos a tener pérdida de la conciencia. La obnubilación, que es la disminución del nivel de la conciencia que se caracteriza por la existencia de confusión, torpeza de movimientos, lentitud psíquica y disminución de la percepción. Y finalmente el vértigo, que como sabemos es una sensación de girar o dar vueltas. Entre las causas vamos a tener por trastornos psiquiátricos. Probablemente el mareo que más frecuente se puede observar es el que acompaña las crisis de ansiedad y la ansiedad crónica, ya que los pacientes, además del mareo, suelen presentar parestesias y contractura de los músculos del carpo. También se va a presentar en casos de fobia, histeria y cuadros depresivos. Los trastornos vasculares vamos a tener síndrome de hiperventilación, hipertensión e hipotensión ortostática, la cual también se conoce como hipotensión postural. Es una forma de presión arterial baja que se produce cuando te pones de pie tras estar sentado o acostado. Entre otras causas podemos mencionar el alcohol, sedantes, anticonvulsionantes, estados anémicos, fatigabilidad, languidez, hipoglicemia y polineuropatías. Anamnesis del paciente con mareo. Debemos pedirle al paciente que haga una descripción espontánea de sus molestias, que las repita y aporte detalles. Luego vamos a enfocar la atención sobre posibles síntomas asociados que pudieran haber sido omitidos inicialmente. Si el paciente tiene dificultades para expresar claramente, se le puede poner analogías, como por ejemplo, es la sensación que experimenta similar a cuando está por desmayarse o como cuando uno da vueltas o si está embriagado. Algunas características a resaltar serían: hay sensación de desmayo, visión borrosa o pérdida parcial o completa de la conciencia. Esto podría sugerir epilepsia o disminución del gasto cardíaco. Si hay relación en el inicio del mareo y la postura del paciente, tenemos que preguntar: ¿se presenta acostado o inmediatamente al levantarse? ¿Aparece en la mañana, mientras camina o después? Los factores desencadenantes como los movimientos repentinos, los giros rápidos de la cabeza o agacharse, por lo general nos van a indicar trastornos vestibulares. También debemos preguntar sobre características temporales, es decir, comienza en forma brusca,
cuánto dura, es esporádico o constante. Debemos interrogar también acerca de las características de la marcha. ¿Se altera durante los ataques? ¿El mareo lo obliga a detenerse cuando camina o conduce un automóvil? Este tipo podría sugerir una causa vestibular. También debemos preguntar sobre la medicación que recibe el paciente, ya que algunos fármacos pueden producir hipotensión postural, como por ejemplo los antidepresivos. Muchas gracias.